Capítulo 9. Habían pasado 3 semanas desde que Ignacio se enterara de la muerte de su maestro. Ahora meditaba más tiempo para tratar de recuperar su balance y su paz, pues aquel hecho lo había afectado profundamente. Además, se había volcado íntegro al servicio. Ignacio era un expositor muy demandado. Había aprendido a llegar a las personas. Su estilo era a la vez original y ameno, pero dejaba un profundo mensaje de cambio. Desde la muerte del maestro, había aceptado entre 3 y 4 charlas semanales. Dictando las conferencias, se sentía cercano a él. Era una forma de devolver todo lo que le había dado en la vida. Cuando terminaba sus conferencias, las personas se acercaban y le daban la mano con franqueza y gratitud. Para Ignacio no podía haber mejor pago que ese gesto de alegría o esa muestra de agradecimiento por ayudarlas a ser más felices. El servicio le había ayudado a liberarse poco a poco del peso de la muerte del maestro. Pero en su interior se sentía frustrado por no poder terminar su educación espiritual. Una noche, Ignacio llegó a su casa después de una conferencia y encontró un sobre extraño encima de la mesa. Era un sobre amarillo tamaño carta, con una letra que no reconocía. Buscó al remitente, pero no había nada escrito en la parte posterior. El corazón le dio un vuelco. Intrigado, abrió el sobre e inmediatamente sintió el olor típico de la casa de su maestro. Un tipo especial de incienso que solo había percibido en ese lugar. Por unos segundos tuvo la idea de que su maestro estaba vivo. Se desesperó. Sintió una alegría esperanzadora, pero a la vez mucha incertidumbre. Rasgó el sobre con las manos crispadas por los nervios y cayeron al suelo unas semillas. Sacó rápidamente unos papeles que estaban en su interior y empezó a leerlos con angustia. Ignacio, ya te habrás dado cuenta de quién escribe esta carta. Cuando la recibas, yo ya no estaré en el plano material. Tengo la intuición de que mi muerte está cercana y preparé para ti este sobre con información sobre la última semilla. Di órdenes precisas para que si algo me sucediese, te lo hicieran llegar. Si lo estás leyendo, es porque finalmente ocurrió. Quiero que sepas que las personas que meditamos muchos años, aún en vida tenemos la posibilidad de visitar el plano espiritual y fundirnos con Dios. Yo ya había logrado fundirme con Dios y créeme, es maravilloso. Ignacio no podía dar crédito a lo que veía en sus ojos. Era una carta de su maestro. Retrocedió y empezó a leerlo nuevamente. Quería saborear y disfrutar cada palabra. Era como si de algún modo volvieran a estar juntos. Lo invadió una sensación de inmensa paz y felicidad. Su maestro no lo había defraudado. Hasta había pasado por encima de su propia muerte para seguir enseñándole. Después de releer el primer párrafo, continuó avanzando. En primer lugar, quiero decirte que un maestro nunca deja a su discípulo. Nuestra relación es para siempre. Yo estaré contigo, en este plano y en el que vendrá cuando termines tu vida material. Tienes que saber que aunque no estoy físicamente al lado tuyo, mi espíritu te acompaña a cada momento. Para mí, lo más importante es que mis discípulos crezcan y se desarrollen. Esa es mi misión. Jamás te iba a dejar, Ignacio, sin darte la última semilla. Créeme que ahora, en lo que te queda la vida, estaremos más cerca que antes. Antes nos separaban varios kilómetros. En el plano en donde estaré, no existe separación. Todos somos uno. Ese uno es la energía de Dios. Ignacio estaba emocionado y enternecido por el inmenso amor de su maestro. Sus ojos estaban llenos de lágrimas y su cara tenía dibujado un gesto de dulzura. Continuó leyendo. Esta vez te diré el mensaje de la semilla antes de que la plantes. La 7ª semilla
es de la libertad y está representada por el árbol del junco. Este árbol tiene la particularidad de ser totalmente flexible. Tiene la capacidad de soportar vientos huracanados y hasta de doblarse y colocarse en posición horizontal. Su flexibilidad le da la libertad total de movimiento. Lo único que es rígido y no se mueve es su raíz. El árbol tiene una raíz fuerte que lo arraiga al suelo y le sirve de centro para poder mantener su libertad de movimiento. A diferencia de las otras semillas, el árbol del junco tiene muchos mensajes de sabiduría. Si bien es cierto que la palabra libertad resume su mensaje, permíteme explicarte todo lo que representa este pequeño arbolito. Primero, nos da un mensaje de flexibilidad. Nos dice que en la vida debemos tener la libertad de adaptarnos a los vientos del cambio. Si el junco fuera rígido, cualquier viento fuerte lo podría quebrar. Tu propia vida es un ejemplo de cambio. Mira todo lo que te ha costado, pero también toma en conciencia de los beneficios de haberlo hecho. En el plano material, todo cambia minuto a minuto, empezando por tu propio cuerpo a medida que envejeces. Cambian las estaciones, el clima, la naturaleza, la tierra. Cambian la tecnología, los negocios, las culturas. En fin, todo cambia. Lo único que no cambia es tu espíritu. Puedes hacer hielos de muchas formas y tamaños, y si los dejas afuera de la refrigeradora, se podrán derretir. Puedes colocar esa agua en recipientes de diversas formas. Finalmente puedes servir esa agua y evaporarla. Diversas formas, una variedad de cambios, pero el agua sigue siendo agua y tu espíritu seguirá siendo tu espíritu para siempre. Ignacio, actúa como el junco. No seas rígido en tu vida y estate dispuesto a cambiar y ser flexible. Recuerda el secreto de que nuestra verdadera esencia nunca cambia y no tengas miedo. El ser humano está preparado para el cambio. Para protegernos, nuestro cuerpo cambia sin problemas. Por ejemplo, cuando tenemos frío, nos hace tiritar. Esto fricciona nuestros músculos de la boca y produce calor. Cuando tenemos calor, sudamos. Al evaporar agua de nuestro cuerpo, eliminamos calorías y reducimos nuestro calor. Cuando cambiamos de claridad a oscuridad, nuestras pupilas se dilatan para ver mejor. Como ves, nuestro cuerpo está preparado para cambiar, pero desgraciadamente nuestra mente no. Para simplificarnos la vida, nuestra mente genera hábitos, que son conductas que nos han dado buenos resultados en el pasado y que repetimos subconscientemente. Es algo similar a cuando caminamos en la arena y vamos dejando nuestra huella. Si fue un buen camino y nos llevó adecuadamente a nuestro destino, entonces lo repetiremos. Pero después de cambiar por él unas cuantas veces, la arena se solidifica, haciéndonos más fácil transitar el camino y dándonos mayor confianza. Así son los hábitos. Son caminos o conductas que recorremos constantemente y que nos dan seguridad porque antes nos han funcionado. El problema que tenemos es que las cosas cambian, nuestras metas cambian y nosotros queremos seguir usando el mismo camino, ya aunque no nos lleve a nuestros objetivos. Cuando un barco navega en el mar, va dejando una estela que marca su camino. Ese camino permanece dibujado por un tiempo, pero a diferencia del camino sobre tierra, después desaparece y no deja huellas. El barco navega a través del mar, haciendo un camino nuevo cada vez. Este es el reto del ser humano, tener el valor de crear nuevos cambios, nuevos caminos y dejar las rutas conocidas para mejorar y crecer.
Ignacio dejó la carta sobre la mesa y dio un par de vuelcos por la habitación. Tenía demasiadas cosas en que reflexionar. Al cabo de 15 minutos, retomó la lectura. Muchas tardes, mientras vivía en Lima, me senté a observar a las personas que hacían parapente en la Costa Verde. Antes de que se pusieran el equipo, me imaginaba que si se tiraban por el precipicio, su destino era simplemente caer a los acantilados, atraídos por la fuerza de gravedad. Pero cuando tenían el parapente abierto, la corriente de aire ascendente las impulsaba hacia arriba y podían volar por las alturas hacia donde quisieran. Lo mismo le ocurre a la mente humana. Cuando está cerrada y no tiene una actitud favorable al cambio, las fuerzas de gravedad de los hábitos las lleva por los mismos caminos y muchas veces eso significa ir directo al acantilado. Cuando abrimos nuestro parapente mental y estamos dispuestos a cambiar, surgen corrientes naturales ascendentes que nos elevan y nos hacen crecer. Pero cambiar y ser flexible no es fácil, Ignacio. El primer enemigo será tu ego. El ego es el que más tiene que perder, pues se siente el mejor, el más competente, el más exitoso. Cambiar implica asumir el riesgo de equivocarse, y esto nos hace vulnerables, que es exactamente lo que el ego no quiere. Ignacio, cada día de tu vida haz el esfuerzo de pasar encima de tu ego y darle la bienvenida al cambio. Cuestiona tus conductas, tus creencias, tus supuestos, tus prejuicios y lo que te dice tu percepción. Recuerda que el agua del mar de lejos se ve azul, pero de cerca es transparente. Las cosas no siempre son como lo que aparentan. No te dejes convencer por lo evidente, por lo conocido, y atrévete a retar lo establecido. No tengas miedo de explorar nuevos territorios. Cuentan que unas ranas caminaban por un estanque y dos de ellas eran una gorda y una flaca. Estas cayeron a un hueco profundo. Las dos empezaron a saltar y tratar de salir del hueco, pero ningún intento tenía éxito. Mientras tanto, las otras ranas que se habían quedado arriba gritaban: ¡Ánimo! ¡Ustedes pueden! ¡Vamos, muchachas! Sin embargo, la rana gorda, al ver que era prácticamente imposible salir, decidió abandonarse y morir. La delgada, en cambio, seguía intentando salto a salto. Después de un tiempo, sus compañeras ya no las animaban. En su lugar le decían: no sigas, ya no tiene sentido. Te vas a morir igual. Es tu destino. Acéptalo. Pero la rana seguía y seguía intentando. Las ranas de arriba estaban desesperadas y le decían: no seas injusta, no sigas intentando. Piensa en nosotras, estamos sufriendo viéndote ahí. Ya muérete y acepta tu destino. Pero la rana siguió hasta que en un salto tuvo suerte, cogió el borde del hueco y pudo impulsarse para salir. Ya fuera del hueco, la rana cayó exhausta al suelo y las otras se acercaron a verla y le dijeron: ¿cómo pudiste? Nosotras te decíamos que no siguieras. ¿Cómo pudiste continuar a pesar de nuestros mensajes negativos? La rana agotada les dijo: lo que pasa es que soy bastante sorda y pensé que me estaban animando a seguir. Ignacio, cuando cambies, tendrás que ser sordo como la rana de la historia. Todos te dirán que no lo hagas de esa forma, que así no funciona, que te irá mal, que te arrepentirás y tratarán de desanimarte. Es normal. A las personas les molesta cambiar sus hábitos, como te mencioné anteriormente, pero no hagas caso y sigue adelante con cautela. Ignacio detuvo la lectura y estuvo cerca de 10 minutos reflexionando sobre lo leído. Sentía que de todas las lecciones, aquella era la más completa.
Entonces entendía lo que había querido decirle el maestro con aquello de que, aunque ya no estaba en el mundo terrenal, ellos estarían más juntos que nunca. Luego siguió leyendo. El otro mensaje de esta semilla, Ignacio, es la sabiduría del desapego. En la superficie, el junco no está apegado a nada, fluye con los vientos y no les ofrece resistencia como otros árboles rígidos. Debajo del suelo, el junco tiene sus raíces arraigadas y apegadas a la tierra. Los seres humanos debemos ser como el junco, libres y no arraigados a lo superficial, a los bienes materiales y las formas. Nuestro arraigo debe estar solo en las profundidades de nuestro ser, en lo que más importa, en lo que nunca cambia, en nuestro espíritu. Estar desapegado no significa que las cosas no te importen, significa aprender a ver la verdadera importancia de las cosas. Desapego significa entender que en este plano material estamos todos en una obra de teatro diseñada por Dios, que cada uno de nosotros está interpretando algún personaje, pero que todo es irreal. Es una simple obra que termina cuando acaba nuestra vida. Nuestra verdadera vida comienza cuando termina la obra. Los actores no se toman a pecho la trama ni sufren personalmente por lo que pasa en la obra. No se angustian por los problemas planteados en el guión o por las crisis que pasa su personaje. Saben que están actuando y que la obra terminará y su vida real continuará. El reto de los seres humanos en la obra de su vida, en el plano material, es acordarse de que solo están actuando y que la identidad del papel que interpretan no es su verdadera identidad, que son espíritus eternos, que han venido a aprender a este plano y participar en el juego de Dios. Dios está jugando a las escondidas con nosotros. Dios hizo toda la creación y luego se escondió en ella. Creó el escenario, los actores, el público y diseñó las características de la obra. Ahora nosotros debemos darnos cuenta de que solo es eso, un papel que interpretamos, y debemos encontrar nuestra verdadera identidad, ese pedacito de Dios que está en nosotros, en nuestro espíritu. Dios hizo la creación para vivir la felicidad de encontrarse a sí mismo poquito a poco, espíritu a espíritu. Es por eso que cuando meditas sientes tanta felicidad y paz. Es el momento en que un pedacito de Dios se encuentra con Dios y sientes la naturaleza de tu verdadera esencia. Ignacio, ante los vientos de las dificultades, actúa como el junco. No te aferres a nada salvo a tu raíz, a tu alma. Cuando pases momentos difíciles, cuando pierdas algo material que consideras importante, cuando se presenten circunstancias que te amenacen, recuerda que estás jugando un papel en la obra. No te angusties, no lo tomes a pecho, no te molestes ni te comprometas negativa o emocionalmente. Toma distancia, asume una posición de observador y recuerda tu verdadera esencia. Recuerda que el objetivo de esta vida es encontrar ese pedacito de Dios dentro de ti y vivir cada momento en felicidad y paz. Eso depende de ti. Tú no puedes controlar los estímulos externos amenazantes, pero lo que sí puedes hacer es aprender a sentir a Dios en cada momento de tu vida, con tu respiración y la meditación. Cuando estás en la playa bañándote y sube la marea, te mueves de sitio para que el mar no inunde tu sombrilla. Cuando baja, lo haces para estar más cerca del mar y no tener que caminar tanto para bañarte. Si sube o baja la marea, no te preocupes. No te preocupas si te bañas feliz. La vida es cíclica como las mareas. A veces nos va bien y a veces no tanto como quisiéramos. Pero debemos aprender a bañarnos felices en la vida,
al margen de las mareas. Un maestro humilde caminaba por el desierto hasta que llegó a un pueblo y trató de conseguir que alguien los hospedara, pero nadie quería hacerlo. Entonces dijo con paz y compasión: Dios sabe por qué hace las cosas. Acampó en el desierto. Tenía con él un gallo, un burro y una lámpara. El viento del desierto se llevó la lámpara. Un gato se comió a su gallo y un león devoró el burro. Al ver esos incidentes, el maestro dijo con paz y compasión: Dios sabe por qué hace las cosas. En la noche, unos soldados asesinos pasaron frente al maestro, pero como estaba oscuro y no había animales que hicieran bulla, no se dieron cuenta. Fueron al pueblo y robaron y maltrataron a varios residentes. El maestro dijo con paz y compasión: Dios sabe por qué hace las cosas. En el plano material, los humanos estamos acostumbrados a tener una perspectiva de corto plazo. Nos vemos inmersos en un mar de problemas y dificultades y sentimos que no podemos nadar. Pero desde la perspectiva de Dios, Él ve que tenemos piso y que si solo nos relajamos, estirando nuestras piernas, los sentiríamos. Nada es bueno ni malo. Somos nosotros quienes ponemos adjetivos a las cosas. Todas las circunstancias nos ayudan a crecer, a aprender y ponen a prueba nuestra capacidad de percibir la paz y la felicidad de la divinidad dentro de nosotros. Pero tú te preguntarás, ¿qué hacer cuando ves sufrir a niños pobres, a ancianos enfermos o a un amigo que tiene un problema severo? ¿El desapego significa que no te importe que seas insensible al sufrimiento ajeno? El desapego debe ser una compasión. Es comprender que Dios está en todas las cosas, en aquellas que percibimos como buenas y aquellas que percibimos como malas o como desgracias. Es ponernos en el lugar de la otra persona y entender y valorar su sufrimiento, pero no sufrirlo. Debemos comprender que cada ser humano tiene un papel que jugar en la obra divina, tiene lecciones que aprender en esta vida y nosotros debemos ayudarlo con amor. Debemos recordar que finalmente todos somos parte de Dios y que cada ser humano está en búsqueda del camino para encontrarse con Él. Ignacio, tampoco debes apegarte a las personas. Cuando necesitas a una persona para llenar tu vida, es porque en realidad tienes un vacío dentro de ti. Cuando necesitas a una persona, no la amas en el sentido más espiritual del término, porque amar es pasar por encima de ti mismo, por encima de tus necesidades egocéntricas y entregar la esencia de tu alma, el amor. Había en la carta un espacio en blanco. Ignacio lo interpretó como la sugerencia de una pausa para reflexionar acerca de lo leído. Luego de un momento, supo que lo que seguía resumiría lo más importante. Se apresuró a continuar. Cuentan que había un rey apegado a sus bienes personales, su castillo y sus joyas, y tenía mucho miedo de que se los quitaran. Sin embargo, veía a los pobres de su reino felices y se preguntaba cómo era posible que ellos, que no sabían lo que iban a comer al día siguiente, estuvieran felices. Decidió disfrazarse de mendigo y averiguar el misterio. Ya en el pueblo tocó la puerta de una persona que lo hizo entrar muy amablemente. Estaba sentada en su pequeña habitación, comiendo un pedazo de pan. Lo invitó a sentarse con él y a compartir el pan. El rey disfrazado le preguntó: ¿A qué te dedicas? Reparo zapatos viejos, respondió el hombre pobre. ¿Y qué vas a comer mañana si solo tienes ese pedazo de pan? Pues comeré lo que trabajé mañana, respondió en paz el hombre. El rey volvió a su castillo y dio un edicto con maldad. Estableció que nadie podía reparar zapatos en el reino. Se dijo a sí mismo: vamos a ver si este hombre ahora sigue tan tranquilo. Al día siguiente, el rey fue nuevamente a buscarlo, pero lo encontró con un pedazo de pan y un queso.
El rey disfrazado le preguntó: vi que el rey había dado un decreto por el cual era imposible reparar zapatos. ¿Qué hiciste? Pues nada. Pues no se podía reparar zapatos. Busqué qué hacer y vi a unas personas cargando agua. Aprendí el oficio, me ofrecí para ayudarles y me pagaron más que por reparar zapatos. ¿Qué te parece? El rey volvió molesto a su palacio. No soportaba la paz y el desapego con el que vivía el hombre pobre del pueblo. Dictó un nuevo edicto para ordenar que nadie cargara agua en el reino. Al día siguiente regresó disfrazado a la casa del hombre y lo encontró con una botella de vino, un pan y un queso. El rey le preguntó molesto: ¿pero cómo lo has hecho? El rey prohibió cargar agua en el reino. El hombre le respondió: me puse a ver qué podía hacer. Me fui al bosque y aprendí a cortar árboles con los leñadores. Ellos vieron que podía hacer el trabajo, me contrataron y me pagaron muy bien. El rey no soportaba la indignación. Fue a su castillo y dictó otro edicto, mandando que todos los leñadores trabajaran para el rey como guardias. Ahora lo tendría en sus manos, pensó. Al día siguiente, el rey disfrazado fue a visitar al hombre pobre. Lo encontró con una despensa llena de comida, todo tipo de panes, frutas, quesos y vinos. El rey le preguntó: ¿pero qué pasó? Yo sé que los leñadores fueron a trabajar para el rey y el rey paga una vez al mes. ¿Cómo tienes tanta comida si no te han pagado? Pues trabajé todo el día como guardia, pero cuando fui a cobrar me dijeron que pagaban a fin de mes. Entonces pensé: ¿qué hago? Y me dije a mí mismo: voy a vender el acero de mi espada y pondré una espada de madera. Con el dinero compraré comida y nadie se dará cuenta. Cuando me paguen al fin del mes, repondré la espada. El rey pensó que ahora sí lo atraparía. Al día siguiente, el rey fue donde los guardias y gritó: ¡ladrón! ¡Agarren al ladrón! Miró al hombre pobre y le ordenó: guardia, decapita a este ladrón. En este momento el hombre pensó: si saco mi espada de madera, me decapitan por haber vendido el acero. Si no la saco, me decapitan por desobedecer al rey. Pero como el hombre siempre estaba en paz, sin apegos, mágicamente la solución vino a su mente. Empuñó el mango de su espada y gritó a todo pulmón dirigiéndose a sí mismo: si este hombre es un ladrón, entonces que mi espada lo decapite. De lo contrario, que mi espada se convierta en madera. Extrajo con fuerzas la espada, lo puso en alto y toda la gente se asombró. ¡Milagro! ¡Dios! ¡Que viva Dios!, exclamaban. El rey se acercó, lo nombró su primer ministro y le dijo: hoy me has enseñado una lección. Ignacio, vive la vida como el hombre de la espada. Enfrenta los problemas con desapego y compasión. Vive tu libertad y toma una actitud de flexibilidad en la vida, como en la historia. Cuando vivas así, estarás alineado con la divinidad y siempre obtendrás respuestas creativas a tus problemas. Las lecciones han llegado a su fin, Ignacio. Cuida cada una de tus semillas. Ahora plántalas, riégalas, abónalas para que crezcan y se desarrollen. También cuida la sabiduría de cada semilla plantada en ti mismo. Con paciencia, abónalas y riégalas practicando y aplicando en tu vida tus enseñanzas para que crezcan y florezcan en tu desarrollo personal. Yo te he dado las semillas, ahora el resto solo depende de ti. Recuerda tu dharma, comunicar y transmitir a los hombres de negocios un mensaje espiritual. Dedícate a ello. Te tendré siempre en mi corazón y estaré siempre contigo. Postdata, tu maestro. Ignacio permaneció despierto toda la noche. Leyó y releyó su carta, ahora su tesoro más preciado. Se sentía feliz y realizado. Por fin había terminado sus lecciones espirituales.
Se sentía entero, afortunado, íntegro y querido por su maestro. No obstante, le costaba todavía adaptarse a la pérdida física del maestro. Pasaron 2 semanas en las que anduvo encerrado en su soledad reflexiva, contemplando el jardín y dándole vueltas a una sola idea, su dharma. Sin duda, su paz espiritual estaba totalmente ligada a la misión en esta vida. Poco a poco empezó a ganarlo la certeza de que su vida entera sería una especie de justificación con respecto a un punto central: dar a otros lo que él ya sabía. Incluso, en algún momento llegó a sentir que ahora era él quien estaba en el rol de transmitir la sabiduría de su maestro, desde una posición mucho más humilde, por cierto, y a partir de sus propios recursos. Esto le hacía entender en toda su magnitud la idea de que estaban mucho más cerca que antes, alineados con respecto a un solo fin. Ignacio pensaba una y otra vez en las últimas palabras de la carta del maestro. Ahora dictaba conferencias y eso estaba alineado con su dharma. El problema era que con las conferencias llegaba un número limitado de personas. Había recibido el secreto de las 7 semillas y tenía que transmitirlo a la mayor cantidad de gente. ¿Y por qué no escribo un libro contando mi experiencia con el maestro?, se preguntó. El título lo tenía claro inmediatamente: El secreto de las 7 semillas. La idea le encantó. Subió corriendo a su estudio, prendió su computador, pero no supo por dónde comenzar. De pronto, después de reflexionar durante un rato, decidió hacer por el incidente que le había cambiado la vida, su infarto. Entonces escribió. Ignacio Rodríguez esperaba angustiado su turno con el cardiólogo. Fin.